Pero bueno, nosotros tuvimos hace un par de semanas atrás con Lucrecia De Giorgi, que es la directora del Centro de Estudio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Ellos habían hecho un trabajo que no ha cambiado mucho hasta ahora porque es global, macro, del análisis económico nacional y su impacto en Santa Fe. La vemos a Lucrecia. Bueno, nosotros con cierta preocupación o alerta estamos viendo que a partir de marzo de este año, del 2025, la actividad económica en la provincia de Santa Fe verdaderamente viene mostrando una contracción que está fundamentada en la caída de sectores muy importantes como son la industria, el comercio, también la construcción. Y cuando uno empieza a analizar, bueno, cada una de estas actividades, cuál es la coyuntura y qué es lo que está impulsando esta caída, se encuentra con cuestiones que digamos, a mediados de año, ya que estamos transitando ya mitad del segundo semestre, son cuestiones que no están resueltas y sobre las cuales no tenemos una visión de que puedan mejorar. Por ejemplo, en particular nosotros en la provincia de Santa Fe, esta caída de 4 meses consecutivos que empiezan en marzo, o sea, ya terminando el primer trimestre y continúan hasta junio, es una caída acumulada del 2,6%, lo cual es una caída bastante importante porque veníamos de una recuperación muy sostenida, después de la salida un poco del shock de inflación de principios del año pasado y todo lo que implicó. Evidentemente el programa macroeconómico nacional logró acomodar y reactivar la economía, pero es como que en algún punto mostró cierto techo en febrero de este año y a partir de allí todas las cuestiones relacionadas con tanto en materia cambiaria como monetaria que se fueron modificando, evidentemente están impactando hoy sobre una economía que está frenada. Ahora, Lucrecia, esto medio como que era la crónica de un hecho anunciado, no de una muerte anunciada, porque el gobierno quería enfriar la economía para chupar pesos de la calle que no se vayan al dólar, entonces tenía que elegir entre controlar el dólar, enfriar la economía, pero se le fue la mano y la economía se enfrió tanto que cayó la producción. Era como que era algo previsible, era una consecuencia casi lógica. Sí, es un año complejo también, porque es un año donde, bueno, en cierto punto hubo muchos vencimientos para honrar a nivel nacional y eso se hizo, o sea, a través de la política del equilibrio fiscal, podemos decir que logramos, digamos, un programa económico, un programa macroeconómico sólido, que tiene sus fundamentos y que, como vos decís, no están muy a favor o no alimentan un desarrollo de la actividad económica. El tema está en que, bueno, un poco los agentes económicos hacia mediados de año ya estaban esperando ver algún tipo de flexibilización en alguna de las cuestiones o alguna medida que podría dar un poco de oxígeno. Más allá de lo que fue para el sector agropecuario el tema de la baja de las retenciones, que en la provincia de Santa Fe es importante, pero al seguir teniendo una presión impositiva elevada, un dólar que en cierto punto se devalúa y que incrementa los costos, digamos, de los productos, de los insumos que se consumen del exterior, y todavía, digamos, una presión impositiva muy importante, al no haber modificaciones en términos de lo que es la microeconomía, la micro hoy está en cierto punto sufriendo, digamos, el balance a nivel macroeconómico. Y ahí es donde, bueno, ahora va a haber que apuntar para que, digamos, de alguna manera se reconfigure otro contexto, más allá de que un poco creo que el mensaje que se está dando es que, bueno, la industria, el comercio, la construcción van a tener que buscar nuevos métodos o nuevas formas de hacer negocios para lograr esa competitividad que necesitan. Creo que un poco es el mensaje duro. En el entretanto, digamos, en el camino, las decisiones hoy son difíciles de tomar porque estamos frente a un periodo electoral que siempre, bueno, sabemos en Argentina lo que implica, y en este contexto va a implicar saber si el gobierno nacional o la gestión, digamos, nacional va a tener el poder de decisión sobre las reformas estructurales que tiene que hacer o no, lo cual es muy importante porque te va a marcar si este modelo va a seguir a fondo
o va a ser un modelo que en algún punto hacia fines de año se puede llegar a debilitar. Y seguimos con Lucrecia De Giorgi. Es la directora del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Claro, porque los empresarios todavía están reclamando deberes por hacer de hace muchísimos años, como ciertos aspectos que tienen que ver, sí que esto perjudica al trabajador, pero adaptar el mundo laboral, dejemos de lado la flexibilización, que hasta puede sonar fea, no, adaptar el esquema laboral a los tiempos que se vienen. Lo charlábamos recién con el presidente de la Bolsa de Nicaragua, precisamente. Bueno, en Argentina claramente, digamos, cuando vos ves los datos, ves, como te decía, todas las principales actividades cayendo, además desacelerando, porque veníamos de niveles muy bajos. Después de esa recuperación, digamos, que hubo durante gran parte del año pasado, el principio de este año, pudiste recuperar bastante terreno, pero en el tema del empleo vemos que en cierto punto no ves una situación tan negativa como podrías esperar, sino que ves un amesetamiento en la serie de empleos. Es decir, no se crea, no se ha recuperado la cantidad de empleo registrado que se había perdido, pero poco a poco como que hay una recuperación. Y en ese punto, claramente lo que está pasando es que mucha gente se aboca a otro tipo de actividades, más de tipo informal, si querés, o no registrada, donde, digamos, en cierto punto uno ve que por eso no cae tanto el consumo, porque si fuera por la caída del empleo registrado, deberíamos estar con un consumo por el piso. Evidentemente hay otras formas de generar empleo que la gente está utilizando. O sea, en algún lugar hay plata. Y se está buscando, digamos, salir, o sea, no me alcanza con mi empleo formal y agrego otra actividad, o agregar actividades, digamos, a lo que es el ingreso familiar, a través, digamos, de hoy todas las plataformas digitales que hay, el comercio digital o incluso otro tipo de actividades que hoy se han generado en esta nueva era. El punto es ver, digamos, cuán sostenible es eso en el mediano y largo plazo, y creo que lo fundamental sería apostar a que, digamos, el mundo del empleo registrado pueda tener una reactivación y recomponer toda esa cantidad de empleo que se perdió desde diciembre del 23 y que no se ha recuperado. Seguimos viendo y escuchando a Lucrecia De Giorgi, que es la directora del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. ¿Sabes lo que noto, Lucrecia? Que el submundo del empleo, inclusive hasta por ahí profesional, pero sobre todo de oficios, es 100%, salvo algunos que tengan que facturar por obligación, 100% informal. Y si tienen un empleado, también es informal. Entonces, cuando vos los apurés, te dicen, no, bueno, con todo lo que hay que pagar, con todo lo que el gobierno... O sea, ¿el gobierno necesitaría ir más a fondo con todo lo que ha hecho Sturzenegger hasta ahora? Y bueno, yo creo que sí, o sea, sí, eso habría que ver, porque no hay mucha estadística como para poder medir a nivel macro cuál es el grado o la penetración de la informalidad en las distintas actividades, pero claramente hoy cualquiera que desarrolla una actividad, lo que paga en impuestos es exorbitante. Lo vemos, por ejemplo, con el último informe que hicimos sobre la presión impositiva del agro en el centro norte de la provincia, un sector que no es zona núcleo y que tiene un 60% de carga impositiva sobre su beneficio neto. Entonces, es mucho, digamos, es un socio, parece un socio más, el gobierno en materia de los ingresos, y después son cuestiones que no vuelven a través de la gestión de obras de infraestructura o de mejoras que hagan a la competitividad, por otro lado, digamos, del mismo sector. Claro, porque es curioso, ustedes también mencionan el tema de la construcción, pero hay muchas líneas de crédito, no solo para comprar, sino también para construir. Entonces, de pronto a uno le llama la atención por qué ha caído la construcción. Bueno, básicamente hay un punto que tiene que ver con el sector privado, que tiene que ver con el tipo de cambio, que no se, digamos, en el último tiempo no se ha vuelto, digamos, beneficioso invertir en nuevas construcciones, sino que el mercado hoy está más bien volcado a lo que es el mercado inmobiliario, a la compra y venta de vivienda
Esto hay que ver, digamos, cuando cambie la relación entre lo que es el tipo de cambio y la inflación, puede ser que se modifique, pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa de acá y al año que viene. Pero por otro lado, en el tema de la construcción hay una salida muy importante del gobierno nacional en todo lo que es la obra pública nacional, que eso está, digamos, todavía totalmente corroborado por el gobierno nacional, que va a seguir siendo así, y que ha afectado mucho al sector en materia de movimiento, de generación de empleo, de compra de insumos, y que bueno, eso hay que ver, digamos, porque no se logra compensar totalmente por lo que puedan hacer o estar haciendo con mucho esfuerzo los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales. Y bueno, Lucrecia De Giorgi, que ha estado haciendo un muy buen trabajo con su equipo en el Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, analizando la economía nacional, su impacto. Esto fue hace varias semanas atrás. Pero medio como que las variables se estuvieron acomodando después del cimbronazo. Entonces es como que todo lo que le cuenta a Lucrecia ahora no estaría perdiendo mucho valor periodístico de actualidad, ¿no? Ahora no, discúlpame que te interrumpa. Tampoco era tanta la obra pública nacional que tenía el gobierno de la provincia. Está bien. Podía tener el circunvalar ferroviario acá, en esta capital, la ampliación de la planta potabilizadora de ASA aparentemente va a seguir, pero básicamente todas las obras las hace y las venía haciendo desde siempre en la provincia, ¿no? La provincia tiene un esquema de obras muy importante, de hecho, cuando uno mira lo que es más bien el presupuesto provincial, la participación de lo que es el financiamiento de las obras por parte de la provincia es mucho más importante que el de Nación. Pero después hay todo un paquete de gastos extra presupuestarios y que tienen que ver también con lo que es el gasto en la jurisdicción que no corresponde a la provincia, como son las rutas nacionales, los puentes, bueno, y un montón de obras que podríamos hacer otra nota específicamente de esto, que por ejemplo en la zona nuestra, en la región, necesita para poder mejorar la salida de la producción hacia los puertos del sur o hacia donde se tiene que dirigir. Bueno, para terminar, vos nombraste varias veces en el transcurso de esta charla el tema del tipo de cambio, el tipo de cambio. El tipo de cambio flota en una banda, ¿no? Ahora estaba llegando cerca de los 1.400 y parecía que se prendían luces rojas. Pero está visto que si llegaría a 1.400, más de 1.400 el gobierno interviene. Pero si llegaría a 1.400, o el tipo de cambio actual de 1.300 y chirola, ¿es bueno, es malo, es competitivo, no es competitivo? Bueno, ahí hay toda una literatura, digamos, y una discusión abierta. Por un lado, creo que hay varias preguntas para hacer en relación a eso. Por un lado, cuál es hoy el tipo de cambio verdaderamente, digamos, real, porque al tener las bandas de flotación y al tener, digamos, si bien hoy el gobierno nacional o la administración nacional no interviene directamente, bueno, interviene en el mercado de cambio y ya lo hemos visto, y bueno, de hecho ayer hubo anuncios referidos a esto y hoy se está trabajando en esto. Probablemente, digamos, si la flotación realmente sería libre, creo que el dólar seguramente estaría un poco más elevado. El punto es ver, de acá a octubre, me parece que hoy, como para circunscribirlo, porque esto es un tema bastante amplio, de acá a octubre entiendo que esta va a ser la política, así que vamos a mantenernos en esto. Y la gran pregunta para mí es ver, bueno, qué va a pasar de octubre en adelante. Y en el medio, el problema es que el empresario tiene que tomar la decisión hoy de lo que va a hacer en todo ese proceso. Con lo cual, en ese marco, y fundamentalmente por la cuestión del dólar, creo que la economía va a seguir frenada, por lo menos hasta octubre, y después vamos a ver qué es lo que ocurre.